¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a República en este lunes 9 de septiembre. Les saluda Wendy Monterrosa. En el contexto de los 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele, haremos esta mañana un análisis de los retos y desafíos que enfrenta en materia económica y fiscal. Elevar el porcentaje de crecimiento económico es un reto que no han podido cumplir las anteriores administraciones. El promedio de los últimos 20 años no ha llegado al 3% del Producto Interno Bruto, pero el Plan Cuscatlán establece una meta de crecimiento del 3.5% al finalizar el quinquenio. El déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, es del 3.2% del Producto Interno Bruto y la deuda pública mantiene también un nivel alto, poco arriba del 70% del PIB, incluyendo el pago de la deuda previsional. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado que se implemente un ajuste fiscal del 2% entre 2019 y 2020 para poder avanzar en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, como ya lo adelantábamos en la introducción de este programa, vamos a hacer ahora un balance, un análisis en materia económica y fiscal, y está con nosotros en el estudio dos economistas. Nos acompaña Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, y también Francisco Lazo, presidente de Colproce. Alfonso Goitia también nos va a acompañar, pero se va a incorporar más adelante en el espacio de esta entrevista. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Wendy, buenos días, qué bueno verte en esta nueva casa. Muchas gracias, bienvenido. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Wendy, un gusto estar contigo y saludos a Francisco. A ver, me gustaría que entráramos de lleno ya con este análisis en materia económica y fiscal, porque es importante contextualizarlo en el marco de los 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele, y aunque hasta el momento se han observado sobre todo acciones, líneas o planes enfocados en la seguridad, con el plan de control territorial, me gustaría que comenzáramos analizando si ustedes han identificado algunas líneas, algunos planes o acciones en materia económica y fiscal. Francisco. Bueno, Wendy, a 100 días es difícil todavía ver si hay alguna serie de medidas económicas que apunten a este respecto, tomando en cuenta que el plan Cuscatlán, que fue el plan de campaña, todavía no se ha materializado en un plan de desarrollo. Pero cuando uno revisa lo que ha sucedido, o hechos, mejor dicho, que han estado aconteciendo en estos 100 días, uno dice, miren, probablemente los agentes económicos están actuando en positivo respecto de lo que está aconteciendo con el nuevo gobierno, a diferencia de lo que han sido los 10 años anteriores o incluso ir más atrás. Y uno puede encontrar una serie de aspectos puntuales, como lo digo, que dicen probablemente algo está cambiando. Y puedo decir lo siguiente, los 30 millones de donación que hizo México para el plan Sembrando Vida, que espera reactivar el empleo, vamos, es algo positivo. Y hay otra serie de medidas también al respecto. Se ha hablado de que Estados Unidos una serie de visas temporales para trabajadores agropecuarios en los Estados Unidos, que antes no se tenía una situación de este tipo, que dice algo está también cambiando. Aunque Estados Unidos entiendo que no ha confirmado ese sí, plan por el momento. Pero se está en el proceso de gestión, e incluso ya se habla de que probablemente a partir de enero salga el primer contingente para allá, pero algo se ha hecho y en el pasado esto no había sucedido. También hay una posibilidad de recuperación, de reactivación en el sector de vivienda social a través de ya esto sí ya está en funcionamiento, en ejecución de la reducción a 3% de la tasa de interés que cobra el
Fondo Social de Vivienda para viviendas abajo de $25,000. Y está diciéndole también a los constructores, construyan este tipo de viviendas que lo han tenido ustedes relegado. Ya dijeron ellos, Casalco dijo, bueno, vamos a analizarlo para ver qué podemos hacer. Hay otra serie de medidas, hay algo que había estado oculto de que no se daba a conocer, el sistema de pago intracentroamericano a través del SICA, que dice que cualquier monto de transacción que se haga se cobrará nada más $8. Con los mecanismos anteriores salían de $40 a $50 si uno utilizaba los sistemas tradicionales de pago. Es decir, vamos, son medidas pequeñas, pero dice algo puede suceder. Hay una nueva institución bancaria, Abanca, que uno dice como que está diciendo algo positivo va a suceder. Y podemos hablar también sobre el clima de inseguridad, que uno dice, ¿cómo vincular inseguridad con crecimiento económico? Pero hay estudios al respecto que se nos indican que hay una vinculación directa. Yo participé en el año 2011 en el equipo de parte de El Salvador que estuvo negociando con el equipo de Estados Unidos el programa del Asocio para el Crecimiento con Obama. No es que me esté dando a dar a conocer eso, pero sí hay una parte del informe que sí es interesante destacarlo. Y él lo dice, un estudio de las Naciones Unidas en 2011 indica de que hay un vínculo claro entre homicidios y desarrollo. Y el Banco Mundial y el Banco Central de Reserva han hecho cálculos sobre el costo que el crimen y la inseguridad tienen en El Salvador y anda arriba del 10%, 10.8%. Y el Banco Mundial en aquella ocasión, en un estudio, dijo que con una reducción del 10% de la tasa de homicidio en El Salvador, podría acelerar el crecimiento de ingresos per cápita en 1%. Esto está tomado textual del Asocio para el Crecimiento. Es decir, hay una vinculación directa entre mejoras en el clima de inseguridad y probabilidades de crecimiento económico. A ver, Ricardo, ¿cuál es su valoración sobre estos primeros 100 días? Que aunque, como dice muy bien Francisco, es un periodo corto para hacer una evaluación, para poder identificar grandes líneas de acción, pero por lo menos ir viendo algunas luces en materia económica y fiscal y decisiones que este nuevo gobierno vaya a tomar en ese sentido. Bueno, sí, efectivamente, para la administración pública 100 días es un periodo sumamente corto. La verdad es muy difícil esperar resultados en este periodo, pero lo que sí se pueden evaluar justamente son medidas o acciones. Por ejemplo, de las primeras decisiones que toma el presidente al asumir es la desaparición de varias secretarías que están dentro de Casa Presidencial en una lógica de poder reducir el gasto público. Sin embargo, ya a partir de ahí se muestra la complejidad de la situación en El Salvador. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo eso necesita que la Asamblea Legislativa dé sus votos para respaldar esa iniciativa, algo que hasta la fecha no se ha podido hacer. Incluso, de hecho, en la Sala de lo Constitucional hemos observado que ya dijo que se deben de reinstalar 13 personas de las cuales habían sido despedidas porque hay una serie de mecanismos para poder llevar a cabo. Entonces, hasta ahora, muchas de las medidas se han planteado en el marco de la política fiscal en el tema de gasto público. También se ha visto que la prioridad ha sido la seguridad pública, pero para ello también se necesitan fondos para poderlo financiar. Y uno de los aspectos es que, como nosotros hemos venido advirtiendo, la situación fiscal de El Salvador no da la talla frente a los desafíos que se tiene. Y entonces, a partir de ahí, para poder financiar el plan de control territorial, se requiere de deuda pública. Y entonces, hasta la semana pasada ya se presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que se pueda aprobar un préstamo. Si nos vamos a la parte de salud, también ha habido un planteamiento sobre poder mejorar la cobertura y calidad del sistema de salud, pero nuevamente ahí se requieren fondos para que eso se pueda llevar a cabo.
y hemos visto que se han hecho algunas solicitudes de distribución de fondos, pero el monto realmente es muy pequeño. Es decir, en términos generales, todavía en este periodo de tiempo no hemos visto una visión completa sobre cuáles van a ser las prioridades en el tema económico, en el tema fiscal, y por lo tanto los resultados todavía no se pueden notar. Hay que decirlo que la situación económica del país realmente arrastra problemas estructurales, ¿no? Tú ya señalabas que al inicio, por lo menos en las últimas 2 décadas, El Salvador ha crecido a una tasa de 2%. El país que menos ha crecido en toda la región centroamericana. A esto hay que sumarlo que es un modelo económico que se implementa desde la década de los 90, que genera altos niveles de pobreza. Estamos hablando casi de 2.6 millones de salvadoreños que en estos momentos están en situación de pobreza. Es un modelo que genera altos niveles de desigualdad y exclusión. También es un modelo económico que atenta contra el medio ambiente, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque muchos de los anuncios que se han hecho van en el sentido de facilitar la inversión privada para que eso se pueda generar crecimiento económico. Pero lo que el país requiere no es una estrategia de crecimiento económico, lo que el país requiere es una estrategia de desarrollo. Y eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque tú no solo ves los aspectos económicos per se, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino ves aspectos sociales y aspectos ambientales. Es decir, es más integral, entonces. Es mucho más integral. Pero hasta ahora lo que hemos estado viendo en todas las administraciones es más enfocado a un modelo de desarrollo económico, y aún así tampoco El Salvador llega a niveles, por ejemplo, arriba del 3%, como veíamos nosotros en los primeros años de los 90. Pero ahí nos dicen 2 cosas. Bueno, una importante, Ricardo, que tiene que ver con que el país sí tiene las condiciones para poder crecer, pero ¿qué pasa o qué factores deben incidir y qué decisiones se deben tomar para que el país crezca y pase sobre todo de la trampa del 2%? Bueno, primero lo que hay que decir es que efectivamente El Salvador lo que ha tenido hasta ahora es un modelo de crecimiento económico, ¿no? O sea, la más importancia que se le ha dado es que el PIB es el que crezca, no tanto los indicadores de desarrollo humano. El potencial, lo que nos dicen las estadísticas, es que el potencial de crecimiento de El Salvador es de 2.2%. Es decir, que incluso en los últimos años hemos estado creciendo arriba del potencial. Lo que hay que preguntarnos entonces es por qué un país como El Salvador tiene un potencial de crecimiento muy bajo. Y esto pasa por varias aristas. Por un lado, la matriz productiva de El Salvador es de muy poco valor agregado. Por la otra parte, tenemos todavía una mano de obra que no es calificada y que por lo tanto ese es un desafío. Los niveles de innovación que tiene el país son muy bajos y por lo tanto eso también es un limitante. Y el otro limitante es el tema ambiental. Recordemos que El Salvador es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Además ha sido uno de los países, por lo menos de toda la región centroamericana, donde ha habido una mayor deforestación, y esto hace que los límites propios para el crecimiento económico se concentren muy bajo. Pero adicionalmente te planteaba el tema de la desigualdad, ¿no? Esto también es un condicionante al momento de poder generar mayores tasas de crecimiento económico. Es algo incluso que en los últimos años hasta el mismo Fondo Monetario Internacional lo ha estado advirtiendo, que los países, para que puedan tener mayores tasas de crecimiento, uno de los aspectos que se debe de abordar es el tema de la desigualdad, y es ahí donde las políticas públicas se deben de concentrar. Pero para esto, ¿qué es lo que se requiere? Una visión integral. Y una de las decisiones que se toma el 1 de junio es la desaparición de la Secretaría Técnica de la Presidencia y de Planificación. Nosotros desde el ICEFI señalamos la importancia de que se reconsiderara esa decisión o que se estableciera cuál va a ser el ente rector de la planificación en el país. ¿Por qué? Porque de acuerdo al reglamento interno de la presidencia, la Secretaría Técnica era la encargada de elaborar el plan quinquenal de desarrollo, donde tú estableces esas prioridades, pero hasta ahora que no está la Secretaría Técnica de la Presidencia, todavía no sabemos cuál va a ser ese ente rector de la planificación. Vamos a quedarnos hasta acá, Ricardo, porque es importante analizar el papel que tenían antes estas 2 secretarías o instituciones y cómo quedan ahora, sobre todo en el plan de desarrollo quinquenal del gobierno. Vamos a hacer una pausa, 6 de la mañana con 49 minutos, pero regresamos en breve, no nos cambien.
esta mañana conversando con dos economistas. En el estudio nos acompaña Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y también nos acompaña Francisco Lazo, presidente de Colproce, haciendo un análisis y una valoración acerca de los 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele en materia económica y fiscal. Francisco, Ricardo, antes de ir a la pausa, apuntaba un aspecto que me parece clave analizar y tiene que ver con el desaparecimiento o la eliminación de dos secretarías, tanto de la Secretaría Técnica de la Presidencia sobre todo y de Planificación, para poder elaborar un plan de gobierno, un plan de desarrollo quinquenal, que hasta el momento pues este gobierno tiene un plan Cuscatlán, pero digamos que un plan donde se establezca como una hoja de ruta con ciertos lineamientos y ciertas metas para lograr en estos 5 años, no lo estamos viendo. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, es cierto, todavía no se tiene con el plan de gobierno, lo que se cuenta es con el plan Cuscatlán, que es un plan de campaña, eso es totalmente cierto. Pero cuando uno revisa el plan Cuscatlán, uno ve ahí ya cambios en algunos aspectos y se dice, la planificación ahora ya no estará a cargo de la Secretaría Técnica, sino que de la Vicepresidencia y de una nueva figura que es la Comisionada Presidencial para Asuntos de Gobierno. Algo así tengo entendido que son los entes encargados de llevar adelante el plan. También preguntando, como yo estuve en la Secretaría Técnica hace unos 7, 8 años, la mayor parte de la gente no fue despedida, sino que se mantiene en sus ejerciendo no sé qué tipo de funciones, pero toda esa masa crítica de personas está todavía ahí lista para, supondría yo que para ejercer las funciones de planificación y ver que el plan Cuscatlán se plasme en un plan de desarrollo. Pero estamos a 3 meses. Yo me recuerdo, en el caso de Mauricio Funes, el plan salió 1 año después, y en el caso de Sánchez Serén, como 9 meses después, es decir, todavía creo que es prematuro estar diciendo dónde está el plan. ¿Cree que hay margen entonces para que el gobierno pues elabore un plan? Yo creería que sí, es decir, si uno revisa por lo menos lo que ha sucedido en las últimas 2 administraciones, eso uno lo esperaría. En las últimas administraciones... ¿Pero no es ideal tener el plan antes para poderlo ejecutar desde el primer año de administración? Eso es lo ideal, pero lo que se tenía era el plan Cuscatlán. Igual sucedió con las 2 gestiones anteriores, que se tenía el plan de campaña y hasta 9 meses, 1 año posterior, se plasmaron en un plan de desarrollo. Es decir, no es algo nuevo. Y si uno se va todavía más atrás, a la época de Saca y de Paco Flores, como Calderón Sol dijo que la planificación era comunismo y había que desaparecer todo eso, no tuvieron un verdadero plan de desarrollo, sino que lineamiento de gobierno. Es decir, a partir de Funes, con Alex Segovia a la cabeza, se implementa de nuevo un plan de desarrollo, lo continúa Sánchez Serén, y ahora esperaríamos nosotros que también que en la administración Bukele podamos tener un plan de desarrollo más temprano que tarde. Es decir, yo esperaría que no pase este año para que esa situación se plasme. Entre las valoraciones que también se hacen en este tiempo, un poco más de 3 meses, me gustaría que viéramos algunas. Por ejemplo, de Sandra Barraza, ella dio unas declaraciones en la prensa gráfica sobre estos 100 días de gobierno, y ahí tenemos en pantalla, dice: el presidente y su gabinete han generado un ambiente favorable y tendrán el desafío de mantenerlo y fortalecerlo durante los siguientes 57 meses para que efectivamente se sienta la nueva era que se anuncia y todos esperan. Eso que se escribe y dice fácilmente tiene exigencias importantes en las 2 áreas que la gente prioriza, la seguridad y la economía. Vamos con otro más.
Dice, en economía hay avances que benefician a todo tamaño de empresas. Parece generalizada la opinión que están facilitando los trámites burocráticos para sorpresa positiva. Las administraciones anteriores se propusieron pedir permisos para todo, complejizar y alargar los procesos, encareciéndolos a pesar de la declaración de facilitación, y esto resta competitividad a todos. Coincide con estas apreciaciones, Ricardo, y hay un punto que me parece también medular y tiene que ver con la tramitología, es decir, la capacidad que tenga el gobierno para poder simplificar esos trámites que pueden apuntalar las inversiones. Bueno, por un lado, tanto los indicadores sobre la opinión de las personas como la opinión del sector empresarial a través de unas encuestas que hace FUSADES, se muestra que las expectativas en ese nuevo gobierno son altas, ¿no? O sea, las personas sí están esperando de que la situación mejore considerablemente. Efectivamente, una de las cosas que se ha visto hasta ahora es cómo se lograr facilitar todas las inversiones que vengan al país, y ahí hay una coordinación interinstitucional que es muy importante, porque hasta ahora el Estado ha funcionado mucho como islas, en el que cada ministerio, cada institución prácticamente no se habla con la otra y no ha habido un trabajo coordinado. Eso pareciera que está cambiando en la dinámica y eso es muy bueno para el país. Ahora, ¿cómo se va a ver concretamente esto? Bueno, esto se va a ver a partir de los niveles de inversión extranjera que vengan y también de los niveles de inversión privada que puedan incrementar. Eso no se va a dar de la noche a la mañana. Y eso es muy importante que las personas también lo tengan en cuenta, ¿no? Muchas veces los ciudadanos quisiéramos que los problemas se nos resolvieran de la noche a la mañana, pero la situación económica del país es tan compleja que los resultados no los vamos a ver de manera inmediata. Y ahí sí vamos a tener que tener un compás de espera para ver realmente cuáles van siendo los resultados de las medidas que se van teniendo. Uno de los pilares fundamentales es el tema de la inversión pública, pero por ejemplo este gobierno está teniendo que ejecutar un presupuesto que fue aprobado el año anterior y que fue un presupuesto presentado por la administración anterior. Será hasta en el presupuesto 2020 que vamos a ver cuáles van a ser las prioridades de gasto público. Ahí sí vamos a poder empezar a observar cuáles van a ser las grandes directrices, cuáles van a ser los cambios respecto a las administraciones anteriores. Algo que hay que mencionar es que de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el gobierno en sus primeros 90 días debe de presentar cuáles son las bases de la política fiscal de su administración. Esto es algo que ya está público desde la semana pasada, donde se plantean las grandes orientaciones de política fiscal. Dentro de las cosas que se destaca es el tema de promover el crecimiento económico como un factor que permitiría mejorar la situación de las finanzas públicas. Luego se habla sobre el tema de gestionar de mejor manera el gasto público para que realmente sea resultados. Ahí se habla del tema, por ejemplo, del presupuesto por programas con enfoque de resultados. Se habla de mejorar la recaudación a través del crecimiento económico y todo el tema de mejorar la deuda pública. Sin embargo, estos, como son bases, son todavía muy generales. Todavía no están las medidas específicas que se van a tomar para saber realmente si se van a cumplir con los desafíos. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene, por un lado, que cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que ya le establece metas, ¿no? Ese es uno. Otro de los grandes desafíos que tiene este gobierno es cómo revierte estos aspectos estructurales de los ingresos, de los gastos, que no han permitido realmente mejorar las condiciones de vida de las personas. Y el otro gran desafío es cumplir lo que ofreció en el Plan Cuscatlán, porque es muy importante para el fortalecimiento de la democracia que la ciudadanía sienta que aquellas cosas que fueron ofrecidas durante la época de campaña electoral realmente se están cumpliendo, ¿no? Y el Plan Cuscatlán era el plan más ambicioso sobre todos los planes que estaban, ¿no? Y ahí podemos ir hablando detalladamente sobre cuáles eran una de las propuestas que se tenían. Tengo que hacer una pausa, Ricardo, pero hay tiempo para poder analizar esto. Vamos a regresar en breve, son las 7 de la mañana con 1 minuto, no nos cambie.
de regreso haciendo un balance general sobre la situación económica y fiscal y cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el nuevo gobierno y también las líneas generales y de lo que se ha visto hasta el momento, las acciones en materia económica y también para mejorar la situación fiscal en estos 100 días de administración. Damos la bienvenida, se incorpora con nosotros el economista Alfonso Goita. ¿Cómo está, Alfonso? Gracias, bienvenido. muy amable por la invitación. Alfonso, en la primera parte hemos estado haciendo un balance general sobre la situación económica y cuáles son los retos que tiene este nuevo gobierno en materia fiscal también. Pero me gustaría que iniciáramos con usted conociendo y explicándonos cuál es el estado que el Ejecutivo ha encontrado de la economía y también de la situación fiscal, de manera general, para luego centrarnos en aspectos que son importantes y concretos. Bueno, mira, yo creo que la herencia establecida de la gestión pasada es relativamente positiva. De hecho, un crecimiento de 2.5 el año pasado, ¿no? Una estabilidad macroeconómica adecuada, un marco fiscal estable también, claro, con las limitaciones que tiene la estructura fiscal. O sea, este nuevo gobierno encontró una situación relativamente adecuada para empezar a diseñar y gestionar de diferente manera para empujar mejor la economía del país. Pero a los 100 días lo que percibimos es ciertamente que el gobierno no ha modificado nada en la parte económica, sino que es básicamente inercial el proceso de implementación de la economía del país. No hay políticas nuevas que tengan un impacto fuerte, que dé una visión de transformación o de cambio a la lógica o a la política económica anterior. Entonces, en ese sentido, yo diría que vemos una economía en este momento cuyas expectativas de crecimiento para este año son menores. O sea, va a crecer menos de 2.5, creo que en 2.3, con suerte. Las variables de demanda han caído, no han caído, sino que han crecido menos que en el periodo anterior. Y en general, todas las variables están creciendo en una forma menor que en el periodo anterior. O sea que lo que podríamos esperar a finales de este año es una economía ciertamente debilitada, ¿ya? Con respecto al periodo anterior. Eso implica, obviamente, un gran reto para el gobierno. Quiere decir que todavía no ha logrado descifrar cuál debe ser la política económica y el plan de desarrollo que debe impulsar para generar, ciertamente, que la capacidad de demanda se siga manteniendo y desarrollando en el país, que las inversiones se hagan, ¿ya? O sea, que haya más inversión en el país y que, por lo tanto, posibilite el crecimiento y el empleo. Uno de los dilemas que tenemos aquí en este marco es que las empresas o los inversionistas en el país están tomando la política de gobierno, la política económica, con mucha cautela. Todavía no hay una respuesta de las empresas a lo que ha planteado el gobierno en términos de que va a estimular la inversión, que hay un plan de seguridad, de control territorial fuerte, que supuestamente está reduciendo el problema de la delincuencia, que pueden ser incentivos para las empresas, pero las empresas no se mueven todavía en un marco importante. Hay que ver también si esto se sostiene en el tiempo, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un periodo relativamente corto. Exactamente, habría que esperar si todas estas políticas que supuestamente van a dar un contexto más adecuado a la inversión se van a mantener. En esa perspectiva yo creo que todavía en este momento, en 100 días, claro, no es para percibir que va a haber los grandes giros, obviamente, pero esperaríamos que en este año se defina claramente cuál va a ser la política económica que va a cambiar los factores que limitan el desarrollo estructural de este país. ¿Usted hasta el momento, Alfonso, no identifica una política económica? No hay una política nueva, o sea, porque seguimos en el marco inercial de las políticas de la gestión anterior. O sea, creo que no hay cambios esenciales, vamos en lo mismo, salvo obviamente el tema de seguridad, que es otro marco, pero que obviamente que tiene incidencia en la economía, ¿no? Pero
En el comportamiento macroeconómico, económico, vamos en la misma perspectiva, aunque con una situación mucho más débil que en el periodo anterior. O sea, estamos ante una situación bastante delicada. Al revisar el plan Cuscatlán en el área económica, uno encuentra, por ejemplo, una meta de inversión de más o menos 2.500 millones de dólares con varios proyectos bastante grandes, por ejemplo, el Aeropuerto Pacífico en La Unión, el ferry regional, un ferry nacional, un metro elevado en San Marcos y otras obras de inversión. ¿Qué tanto se pueden cumplir o hacer realidad estas promesas de campaña, Francisco, en una situación fiscal complicada como la tiene El Salvador y como lo ha venido sosteniendo también diferentes organismos a lo largo del tiempo? Pues si se va a hacer con recursos públicos, prácticamente es imposible poder hacer este tipo de inversiones por el problema y las restricciones que da la ley de responsabilidad fiscal, que dice hay que reducir el ratio de la deuda, lo tenemos en 73% y hay que bajarlo. Pero todo esto nos implicaría incrementar más y todo eso se hace a través de fondos públicos. Pero tenemos instrumentos que pueden facilitar esta situación y unos cosas son los asocios público-privados, inversiones mixtas, etcétera, que es una ley que ya tiene más de 5 años. Cuando yo era viceministro se aprobó la ley de las APP y hasta el momento ni una tan sola inversión con asocios público-privados se ha logrado en el país. Significa que ahí hay una oportunidad para poder hacer esta situación. Se está hablando ya del tren que va a venir a unir de México a Panamá, es decir, no va a ser una inversión estrictamente de El Salvador, sino que podrán ser inversionistas privados que ahí estén, y esos son los elementos precisamente por los cuales se hizo la ley de APP que ahora la maneja Proesa. Pero no hay todavía. Se cayeron unos en el gobierno pasado, que el primero que iba a ser en el aeropuerto de El Salvador, y al final las autoridades de CEPA dijeron ya no va. Sí. Es decir, el instrumento está. Y ahora creo que será una oportunidad para poder salir adelante con todos estos ofrecimientos de campaña. Yo he leído también el plan Cuscatlán, son 1000 y pico de páginas, y cuando uno lo revisa, ahí hay una serie de medidas y de proyectos que uno dice, no los puede realizar, no se pueden realizar a través de exclusivamente el presupuesto general del Estado, sino que hay que ir a buscar otros actores económicos que vengan a abonar a esto. Y ahí es donde se debe de tener la suficiente madurez para decir, miren, inversionistas vengan. ¿Estamos mejorando el clima de inseguridad? Sí, pero hay que hacer más todavía para poder decir, aquí sí se pueden hacer este tipo de inversiones. Hay otro tipo de restricciones que tenemos, no solamente la responsabilidad fiscal. Cuando uno revisa cómo se encontró este gobierno con una serie de indicadores económicos, uno dice, ser gobierno no es fácil en estas circunstancias, con un elevado déficit comercial, con baja inversión pública, no llega ni al 2-3%, precisamente por la restricción fiscal y porque fue la medida de ajuste que tuvieron los gobiernos anteriores para que no creciera el déficit fiscal, sacrificando la inversión, cuando los economistas sabemos que la inversión es un agente motor dinamizador de la economía y la inversión pública debe andar ahí. Nosotros tenemos 16-17% de proporción sobre el PIB de la inversión total, cuando eso lo menos que debe de andar es 25% para crecer. Panamá está creciendo a tasas altísimas, pero está invirtiendo más del 40% de su Producto Interno Bruto, y nosotros al 17% máximo, es decir, estamos atrasados en esa situación, y si no comprendemos esto, difícilmente El Salvador podrá salir adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren, sectores empresariales están viendo que hay un cambio en las políticas y que es un clima de
de ambiente diferente, pero hay también otras restricciones. Muchos de estos elementos deben de pasar por ley, es decir, tienen que tener la aprobación de la Asamblea Legislativa. Nayib tiene 10, 11 diputados, digamos, los de Ghana. De ahí el resto es oposición. Entonces, hacer que todo esto se plasme en la realidad, que es de que... Habría que esperar al 2021 a ver qué sucede. No necesariamente. Tiene que buscar el consenso con las otras fuerzas políticas. ¿Quién dice que solo con los diputados propios esto se puede impulsar? Si lo vemos, que es lo que está sucediendo en términos de gobernabilidad, que la mayor parte de las iniciativas que en estos 100 días se han pasado, la Asamblea las ha estado aprobando. Es decir, ahí es donde se ve la capacidad de gobernanza que puede tener un gobierno en situaciones adversas, y lo ha estado logrando. Es decir, no hay que esperar las elecciones del 21 para poder concretar esto. Entonces se habrán perdido 2 años. Hay que comenzar desde ya. El gobierno dura 5 años, por lo tanto, es desde ya que tienen que estarse plasmando este tipo de acciones, y se puede lograr. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Regresamos, son las 7 de la mañana con 17 minutos. No nos cambien. Bien, estamos de regreso haciendo un balance en materia económica y fiscal con 3 economistas: Ricardo Castaneda del ICEFI, Alfonso Goitia, y también nos acompaña Francisco Lazo, presidente de Colproce. Les invito a que participen en las redes sociales. Tenemos activadas nuestras cuentas para que usted también envíe sus preguntas o comentarios de los temas que estamos abordando esta mañana. Ahí tenemos un comentario de Fausto Sorto. Dice: en el tema económico y desigualdad, ¿cuántas familias en el país se benefician de los beneficios del crecimiento económico? ¿Cuántas familias pagan impuestos indirectos? Todas. Entonces, ¿por qué no le llegan los beneficios? Ricardo, ¿cuáles son sus valoraciones sobre este comentario? Bueno, justamente lo que plantea Fausto es algo muy importante, que es en la parte de los ingresos públicos que tiene el Estado, ¿no? En el caso de El Salvador, la mayor fuente de financiamiento son los impuestos. Prácticamente el 90% de los ingresos que tiene el Estado salvadoreño provienen exclusivamente de impuestos. Algo diferente, por ejemplo, que se hablaba del caso de Panamá. Panamá tiene el Canal de Panamá que le implica otra fuente de ingreso. ¿Qué es lo que sucede en el tema de los ingresos en El Salvador? Que la mayor parte de la recaudación precisamente viene de impuestos indirectos, que principalmente es el IVA. Este tipo de impuestos tiene la característica de que es regresivo, es decir, que termina afectando proporcionalmente más a quienes menos tienen. Algo que hay que establecer es que muchas veces cuando se plantea sobre quiénes pagan los impuestos, se dice que son muy pocas personas las que pagan impuestos porque son las que están registradas en el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que en este país pagan impuestos todas las personas que consumen algún producto, ¿no? Desde cuando se va a la tienda y se compra leche, azúcar, café, las personas, aunque no se lo digan, están pagando impuestos. Sin embargo, la recaudación de El Salvador todavía sigue siendo una recaudación baja si uno lo compara con el promedio de América Latina. Y para este año se espera una recaudación menor que la del año anterior. Entiendo que la carga tributaria ronda el 17.9%. El año pasado la carga tributaria cerró, la carga tributaria neta, en 18.3%. Nuestras estimaciones son que para este año van a cerrar en 17.7%. Aquí hay varios factores por los cuales va a haber una menor recaudación. Por un lado, ustedes recordarán que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el impuesto a las operaciones financieras, que representaba alrededor de $90 millones y que por lo tanto eso este año no se está recaudando. Adicionalmente, la proyección de crecimiento económico es menor para este año. Entonces, si la economía crece menos, también la recaudación cae. Y el otro factor es el que tú acabas de plantear, el tema de la amnistía fiscal.
La amnistía fiscal estuvo el año pasado y entonces el año pasado hace que la recaudación aumente, pero el efecto los años anteriores es que la recaudación tiende a caer porque los actores económicos dicen, bueno, puedo esperar, tal vez hay otra amnistía y entonces no hay tantos incentivos para pagar los impuestos. Entonces, uno de los desafíos que va a tener este gobierno es incrementar los ingresos públicos. Ahora, ¿qué medidas deberían de hacerse para incrementar los recursos públicos? El Plan Cuscatlán ya plantea una serie de medidas de las cuales se deberían de adoptar. Por ejemplo, una es el tema de colocar un impuesto predial. El Salvador es el único país de América Latina que no tiene un impuesto a las propiedades. Este impuesto tiene las características de ser progresivo, es decir, que lo terminan pagando quienes más tienen. Y ahí se cumpliría lo que dice la Constitución, que los impuestos, las tasas deben de hacerse a partir del principio de capacidad de pago. Otra medida que el Plan Cuscatlán plantea es el tema de un IVA diferenciado, mayor para bienes de lujos o menor y exento para la canasta básica y alimentos. Y adicionalmente hay un aspecto que es muy importante que plantea el Plan Cuscatlán y es en el impuesto sobre la renta. Y se establece que actualmente en El Salvador está el principio de renta territorial. Esto quiere decir que tú solo estás obligado a declarar lo que generas en el país. Sin embargo, los sistemas tributarios más modernos lo que tienen incorporado es el principio de renta mundial. ¿Por qué? Porque hemos visto con los Panama Papers, con los Paradise Papers, cómo se han estado llevando recursos que realmente han sido generados en el país a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entonces, estas medidas pudieran incrementar la recaudación del Estado, pero además corregir la regresividad del sistema tributario, que es una cuestión estructural. Sin embargo, por ejemplo, en las bases de política fiscal que presentó la semana pasada y que están publicadas en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, no se hace alusión a estas medidas. Por lo tanto, todavía no se tiene certeza si lo que se planteó en el Plan Cuscatlán, en la área de ingresos, realmente se van a cumplir en la parte ya de este gobierno. Porque algo muy importante tomar en cuenta, Wendy, cuando hablamos del impuesto sobre la renta, se dice que El Salvador tiene una de las tasas de impuesto sobre la renta más altas de la región centroamericana, cuando se ve la tasa nominal del impuesto sobre la renta, porque es del 30%. Sin embargo, a lo que hay que prestarle atención es al tema de la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque en El Salvador la tasa efectiva del impuesto sobre la renta de las empresas es apenas de 2.6%. Muy bajo. Es muy bajo, y entonces ahí existe toda una posibilidad para que el Estado tenga más recursos, pero sin castigar a los sectores que históricamente han sido quienes han pagado los ajustes fiscales de nuestro país. Ricardo, adicional a lo que usted acaba de apuntar, hay un elemento que me parece importante que va vinculado también con lo que plantea Ricardo, y es el porcentaje o el monto que se habla de evasión y elusión fiscal cada año. Hay varios estudios, por ejemplo, hay unos que dicen que se evaden entre 1.500, 1.700 millones cada año, y vemos, de acuerdo a las gestiones anteriores, que tampoco se han realizado acciones ni con la Asamblea Legislativa para poder reducir de manera significativa este monto que se evade, que entiendo que más se evade que se elude, porque eludir es legal, ¿no? Pero la evasión no lo es. Y un dinero que el Estado podría, y el mismo gobierno podría tener para invertirlo en otras áreas que son prioritarias. ¿Cuál es el análisis sobre este punto que hace usted, Alfonso? De hecho, obviamente los niveles de evasión son muy altos en el país. Tal como planteabas, es muy probable, hay distintos estudios que muestran diferentes niveles, entre 2.000 millones, 1.500, 1.000 millones. Cualquiera que fuera eso, hablando de esas cantidades, obviamente esos recursos pudieran entrar al presupuesto gubernamental, obviamente impactarían en distintas áreas positivamente, ¿no? O sea, si orientaras eso a programas y proyectos que empujan el desarrollo del país y el crecimiento, obviamente se lograría. Pero, como hemos visto en los últimos años, la oposición política, y en este caso la derecha, más que todo, se ha opuesto a los controles en relación a la evasión y la elusión. O sea, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay una ley para el manejo administrativo que nunca fue aprobado en la Asamblea. Cuando lo presentaron, el gobierno anterior presentó eso como un mecanismo para hacer más eficiente la recaudación.
El otro aspecto que tampoco se ha aprobado, un nuevo impuesto al patrimonio, o mejor establecer el impuesto al patrimonio. El Salvador es el único país conjuntamente con Cuba que no tienen impuesto al patrimonio en América Latina. O sea, no es factible. No somos un país comunista, pero no tenemos impuesto al patrimonio. Entonces, ciertamente un conjunto de medidas que estaban orientadas al control de la evasión no se aprobaron. Por ejemplo, la penalización de la evasión con criterios mucho más drásticos. También se estableció hace el año pasado la posibilidad de establecer los impuestos a las transferencias de precios de transferencia, que son al manejo que hacen algunas empresas para evadir. Tampoco se aprobó. O sea, los mecanismos que se han planteado para poder controlar no se quieren aprobar. Entonces hay sectores que se oponen. De hecho, tú ves en la actualidad, por ejemplo, los empresarios salieron hace poco preocupados con las ICIES, porque las ICIES puede convertirse en un instrumento de persecución a los empresarios por el tema de evasión fiscal y de elusión. Como lo ha pasado, como lo ha sido en Guatemala, por ejemplo. Porque lo planteó el vicepresidente, dijo, bueno, vamos también a castigar a los que evaden. Inmediatamente los empresarios salieron altamente preocupados. Entonces, esas señales son medio especiales, por eso te planteaba yo la cautela con la que pueden estar viendo los empresarios para seguir invirtiendo en el país y por lo tanto para activar la economía del país. O sea, realmente tiene que haber como un acuerdo y un consenso en este país por el desarrollo y eso todavía no se tiene. Entonces tenemos que hacer que empresarios, gobierno, sectores sociales, etcétera, todos, aún sectores políticos, lleguen a un acuerdo por el país. Y eso todavía no se ha logrado hacer en este país. Seguimos en la misma disputa, donde las preocupaciones son muy sectoriales y poco del interés de desarrollo del país. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que analizáramos otro factor que tiene que ver con el empleo. En el país, históricamente tenemos tasas de empleo formal muy bajas y empleo informal muy altas. Hacemos pausa, regresamos enseguida, no nos cambien. Retos en materia económica y fiscal, de eso hablamos esta mañana en el marco de los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. En el estudio conversamos con 3 economistas, Ricardo Castaneda del ICEFI, Alfonso Goitia y también Francisco Lazo, presidente de Colproce. A ver, yo le dejaba antes de ir a la pausa una pregunta o un interrogante sobre la generación de empleo. Saben que en el país se genera poco empleo versus la demanda que tenemos, por ejemplo, alrededor de 50,000, de 60,000 demandas de empleo cada año. Hay una alta tasa de empleo informal, alrededor del 70%, y ahí tenemos, por ejemplo, un titular de la prensa gráfica relacionado a este tema donde dice: jóvenes señalan desafíos para incorporarse al mercado laboral. Dice, lo único que preguntan es la experiencia laboral que uno tiene, en qué rama uno se ha desempeñado, si uno está dispuesto a trabajar, y al final solo le dicen que le van a llamar y obviamente pues no lo llaman. Vamos con otro más. Dice, hace un mes que me cesaron, estaba en la industria de call center, yo soy licenciado en comunicaciones y cuando salí de bachillerato no te explican cómo el mercado laboral te exige y cómo las diversas universidades te van a preparar para la carrera que vos escoges. Tenemos otro más. Para abonar a este análisis, llevo 1 año y medio buscando trabajo, cuesta que se nos abran las puertas. Entiendo que pidan cierta experiencia, pero al salir de la universidad con la única experiencia que contamos es con la que nos da la carrera, que son las horas profesionales, pero para algunas empresas eso no cuenta. Esto refleja, Francisco, la realidad que viven miles de jóvenes que están saliendo de una carrera universitaria y que no encuentran una oportunidad
de empleo. Ya decíamos que las cifras de empleo informal pues no son suficientes y también las cifras de empleo informal son muy altas. ¿Qué hacer con este panorama que tenemos? ¿Qué debe hacer el gobierno, pero también en conjunto con la empresa privada? Porque hay que recordar que el empleo que más se genera es con la empresa privada, ¿no? Así es, bueno, ahí lo decían claramente lo inadecuado que tiene el sistema educativo nuestro, que es memorizador. Nos quieren hacer una enciclopedistas, la gloria nos quieren, ya ni existe eso. Cuando ahora el conocimiento lo tenemos en un clic. Uno aquí no se recuerda de algo y inmediatamente uno lo googlea o cualquier otra cosa y ya tiene eso. Entonces nuestro sistema educativo, como lo dicen los jóvenes ahí, adolece de muchos problemas. No da habilidades para el trabajo y además valores y otras cuestiones de ese tipo que no se nos dan en la universidad. Cuando yo estudié, al menos, uno salía al mercado laboral y ahora ¿qué me va a pasar? Es decir, uno no sale preparado para entrar de lleno al mercado laboral. Y me recuerdo que me decía un profesor al respecto, así que a vos te estamos dando una licenciatura para que comences a aprender. Es como que, y me ponía el ejemplo, cuando vos sacás la licencia de manejar, no estás capacitado para ir a correr Fórmula 1. Necesitas todavía pasar por un proceso mayor de adaptación para eso. Y nuestro sistema educativo no nos está dando las habilidades que esto requiere, y más las que nos está exigiendo ya la cuarta revolución industrial. Si uno revisa qué es lo que requiere la cuarta revolución, que son aspectos técnicos, ingeniería, matemática, física, química, etcétera, aquí no es deficiente eso. A lo más que se llega es al pregrado. No hay ninguna universidad en El Salvador que dé maestría, no digamos doctorado en este tipo de carrera. Y si uno revisa también cuál es la oferta académica, tenemos abogados, tenemos comunicadores, tenemos administradores de empresas, y ya no hay espacio para eso. Los medios de comunicación son poquitos, las empresas ya son poquitas. Bueno, en la UCA, donde yo trabajo, pasaron que la administración de empresas le iban a concentrar en la pequeña, mediana y microempresa, porque por las grandes ya están copadas todo lo que ellos necesitan. Entonces, debemos de readecuar nuestro sistema educativo para que esté acorde con los requerimientos que tiene el futuro en el país. Yo me recuerdo de un caso en México, de una región que hace 35 años, cuando yo vivía allá, se plantearon que iban a hacer 25 años después. Y todo este tipo de carreras que yo estoy diciendo, medicina, economía, derecho, no las descartaron, pero no las promovieron y solo se fueron a las duro. Es el principal centro de atracción de inversión extranjera de alta tecnología que hay en México. Es decir, le apuntaron a futuro y lo lograron. Y con una ventaja, que pasó PRI, pasó PAN, pasó por el PRD y no hubo cambios en la estrategia, ahora lo han logrado. Y es otro de los elementos que aquí nos están haciendo falta a nosotros. Ricardo, ¿qué medidas se deben establecer para generar más empleo y qué hacer con la alta tasa de informalidad que sobre todo afecta a las mujeres? Bueno, sin duda, este es un fenómeno que justamente afecta a las mujeres. Eso implica que los ingresos que ellas tienen son menores y que por lo tanto están más expuestas a los niveles de pobreza que hay en el país. Desde el Estado se pueden hacer muchas acciones que permitan la formalización del empleo, pero también la generación de más empleo. Uno de los factores fundamentales es el tema de la inversión pública. Esta es una variable sumamente importante que tiene el Estado para poder generar ese empleo formal. Lo que ha sucedido es que en los últimos años, particularmente desde el ICEFI, nosotros hemos advertido cómo el Estado cayó en la trampa de la austeridad, que por intentar reducir su déficit fiscal estuvo reduciendo la inversión pública y el gasto social. Dos variables que dentro de una estrategia de desarrollo tú no deberías reducir. Otro elemento que permite mejorar el empleo es reducir las brechas de cobertura en áreas tan claves como es la salud y la educación.
Fausto, cuando hacía su pregunta sobre por qué las personas no reciben tantos beneficios de los impuestos que pagan, es porque los niveles de cobertura en El Salvador son bastante bajos. Por ejemplo, en el tema de educación, actualmente 1 de cada 3 niños está fuera del sistema escolar. Estamos hablando de alrededor de 800,000 niños, niñas y adolescentes. Desde el ICEFI nosotros hicimos unas estimaciones, y es que si El Salvador lograra la cobertura universal en educación, requeriría contratar alrededor de 37,000 nuevos docentes. Ahí habría una generación de empleo formal. Es muy importante entonces tomar en cuenta todos los aspectos que pudieran mejorarse de la administración pública, pero también conocer cuál es el contexto internacional. ¿Por qué? Porque ahora las condiciones económicas internacionales han cambiado. Ya Francisco hablaba del tema de la cuarta revolución industrial, pero también estamos viendo, por ejemplo, cómo la guerra comercial entre Estados Unidos y China está modificando el panorama del comercio exterior. Hasta ahora ha habido una estrategia basada en el tema de exportaciones y muy poco se ha fortalecido el mercado interno. Uno de los desafíos que va a tener este gobierno es cómo se fortalece el mercado interno, cómo realmente las personas tienen las posibilidades de tener ingresos suficientes para poder adquirir los productos, pero cómo se fortalece la producción nacional. La mayor parte de empresas en este país son micros y pequeñas empresas que tienen una duración sumamente baja y además los niveles de ingreso que tienen también no les permiten salir de los niveles de pobreza que se tienen. Una estrategia entonces que permita la generación de empleo también debe enfocarse en estos sectores, ¿no? Desde temas de acceso a crédito, desde temas de capacitación, fortalecimiento. Es decir, sí hay muchas cosas que hacer, pero el panorama es complejo, porque algo que hay que advertir es que muchas de las situaciones que estamos viendo ahorita no se han generado en estos 100 meses. Son problemas que El Salvador arrastra, perdón, estos 100 días, son problemas que El Salvador arrastra por décadas y que por lo tanto los resultados que se puedan empezar a ver posiblemente sean en el mediano plazo. Y algo a lo que me quiero suscribir, que también han hablado tanto Francisco como Alfonso, es el tema de acuerdos políticos. Muchos de los problemas que El Salvador tiene sobrepasan la capacidad del gobierno. Se requieren consenso entre los distintos actores y ahí es fundamental, por un lado, lograr una estrategia de desarrollo que permita mayor generación de empleo, pero que también esta generación de empleo se traduzca en mejores condiciones de vida de las personas, porque de nada sirve que se generen empleos si estos empleos no van acompañados de seguridad social, no van acompañados de niveles de salarios que les permitan realmente a las personas salir de la pobreza. Bien, hacemos la última pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, ahí tenemos varios comentarios, estamos de regreso. Rogelio Hernández nos dice: la gente que vive al día, ¿cómo se beneficia de proyectos como el tren o el aeropuerto? ¿No se estará planteando una nueva promesa como la del rebalse neoliberal? Dice Julius Durán, dice: se deben seguir con los gastos tributarios para fomentar la maquila y zonas francas. ¿Qué impactos ha tenido estas medidas en términos de empleo y de crecimiento? Esto es en valoración a lo que hemos estado analizando esta mañana sobre los retos y desafíos que tiene el gobierno en materia económica y fiscal. Y quiero enviar un saludo a quienes nos están sintonizando esta mañana a través de Facebook Live. Nos encuentran en las diferentes cuentas, están viéndonos desde España, Washington y Australia. Ricardo, valoraciones breves sobre lo que acabamos de ver, comentarios de las personas que dicen, que dibujan los retos y los desafíos que tiene el gobierno en materia económica y fiscal. Quiero apuntar algo. El ICEFI viene insistiendo en la necesidad de establecer un pacto fiscal.
¿Qué implica ese pacto fiscal? O sea, ¿por qué pasa? ¿Qué diferentes acciones o medidas se deben implementar para que el país logre tener sostenibilidad? Bueno, es un acuerdo político entre los distintos actores, es decir, es algo que no solo se discute entre los partidos políticos, sino también debe ser representado el sector privado, los sindicatos, la academia, pero algo muy importante, las distintas expresiones de la sociedad civil para que este acuerdo tenga legitimidad. Básicamente, ¿qué es lo que se discute en esto? Primero, un acuerdo fiscal no es para soluciones de corto plazo, sino que es realmente un acuerdo fiscal, tiene una visión de largo plazo. Es integral porque se discuten elementos de ingreso, gasto, transparencia, deuda, institucionalidad, equidad, etcétera. A partir de ahí, quien debe convocar a un acuerdo de esta naturaleza es el propio presidente de la República. Y yo creo que ahorita El Salvador tiene todas las condiciones para que se pueda dar por los altos niveles de popularidad y legitimidad que tiene la actual administración. De hecho, hay que decirlo, que el pacto fiscal es una propuesta que está en el Plan Cuscatlán. Nosotros desde el ICEFI, cuando inició este gobierno, nuestra recomendación era justamente que arrancara este gobierno con esa promesa. Porque, ¿en qué se resume el pacto fiscal? Se resume en preguntarnos cuál es el país que queremos, cuánto cuesta ese país que queremos y de dónde vamos a obtener los ingresos para poderlo financiar. Porque de lo contrario se van a seguir tomando medidas que lo que van haciendo es parchando la situación fiscal y no dándole respuestas a los problemas estructurales. Y esto lo sumo con algo que se ha planteado sobre el tema de las zonas francas. Muchas de las decisiones que se toman en política fiscal no solo las hace el Ejecutivo. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó hace 2 semanas unas reformas a las zonas francas en las cuales se incrementa el periodo en el cual ellos pueden gozar del no pago de impuestos. La exención de impuestos. Exactamente. Actualmente en El Salvador, una empresa en zonas francas o maquila puede tener hasta 50 años de periodos en los cuales no paga impuestos o el monto que paga de impuestos es muy bajo. Pero hay una evaluación sobre esto, es decir, no hay las empresas que evaluaciones. tienen exención de impuestos No hay si realmente están evaluaciones. invirtiendo lo que tienen que Y entonces, por invertir. ejemplo, esta fue una decisión de la Asamblea Legislativa, pero que va a tener un impacto en el actual Ejecutivo. Por lo tanto, es muy importante que los distintos poderes del Estado haya comunicación y coordinación. ¿Para qué? Para lograr concretar una política fiscal que sea coherente con nuestras ambiciones de desarrollo y democracia. Para ir finalizando, Alfonso, ¿cuáles son sus valoraciones sobre lo que debería de hacer este gobierno en materia fiscal? El ICEFI apunta pues un pacto fiscal, un ajuste, también el Fondo Monetario Internacional habla de la necesidad de hacer un ajuste del 2% entre este año y 2020. A su juicio, ¿qué es lo que realmente se tiene que hacer? ¿Qué medidas se deben implementar? Bueno, obviamente el interés de cómo obtener más ingresos para el Estado que permita obviamente inversiones importantes para el crecimiento y el desarrollo, y eso supone obviamente modificar la estructura tributaria. Solamente que hay dificultades para poder impulsar una política tributaria progresiva más que una política regresiva. Algunos sectores empresariales o sectores más conservadores piensan que la medida por excelencia es incrementar el IVA, pero no es así. Hay otros mecanismos que pueden posibilitar una estructura tributaria progresiva que permita obtener más ingresos. Entonces, por ese lado hay una cosa. Por otro lado es la política de gasto. Un gasto eficiente, un gasto transparente, un gasto controlado que permita tener impactos positivos en el crecimiento y desarrollo. En esa perspectiva, por ejemplo, durante los últimos años se han hecho inversiones importantes en infraestructura. Esas inversiones son importantes. Lo que está diciendo alguien ahí que preguntaba si va a haber o no va a haber aeropuerto y cómo les va a beneficiar tren, a ellos. y cómo les va a beneficiar. Pues obviamente hay que hacerlo, pero como el país tiene límites en términos de ingresos, obviamente vamos a tener que recurrir a préstamos para poder hacer eso. Entonces, esas 2 obras que está planteadas en ese plan Cuscatlán, habrá que ver en qué momento lo quieren impulsar y si obtienen los ingresos suficientes para poder hacerlo, ¿ya? Porque no es nada fácil invertir en esos grandes proyectos. Sí, tengo menos de un minuto, Francisco, para sus conclusiones finales. Una de las medidas que yo tengo, varios años de estar proponiendo es la LACAP no es el instrumento
más idóneo para compras públicas en bienes y servicios. Yo hice unos cálculos, me fui a la Volpros a revisar las negociaciones y uno puede obtener el equivalente de 2 puntos del IVA en ahorros de gastos sin necesidad de subir el IVA. Es decir, esto sería un sacrificio, un ajuste sin sacrificio. Y no se implementó. Es decir, parece que privaron otro tipo de consideraciones de quienes hacen negocios, digamos, turbios a través de la LACAP. Y aquí tenemos un instrumento. Ya el plan Cuscatlán dice se va a privilegiar el uso de las compras a través de la subasta inversa, que es precisamente esto. Ojalá que se pueda implementar y esto vamos a estar obteniendo ahorros importantes. Bien, les agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, un gusto. Con esto cerramos, se quedan con el programa de Mujer a Mujer. Fuerte abrazo, buenos días.